Buenas tardes, queridos amigos, a un nuevo encuentro del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados de San Martín. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Juan Alberto Colota, secretario del Tribunal de Trabajo número 1 de San Miguel del Departamento Judicial de San Martín, miembro de la Comisión Directiva de Amatraba, publicista. Hoy va a tocar un tema crucial, el funcionamiento de los tribunales del trabajo en épocas de pandemia. Muchas gracias, doctor, por estar. Lo escuchamos atentamente. Gracias. Bueno, ante todo, muchas gracias al Instituto de Derecho del Trabajo, en cabeza de la doctora Sosa, al Colegio de Abogados de San Martín, en cabeza de su presidente, el doctor Marcos Vilaplana, su secretaria, la doctora Ginóbili, por convocarme a hacer esta charla virtual, por decirlo de alguna manera, de esta nueva manera de poder comunicarse entre todos para hablar sobre las cuestiones que están pasando en los tribunales de trabajo. Un poco hoy la idea era, yo armé un PowerPoint que la doctora Sosa se los envió a cada uno de los que están viendo esta charla para poder un poco seguirme con esto y hablar de la situación y las normativas vigentes hoy en la Administración de la Justicia y puntualmente en los tribunales de trabajo. Por eso un poco el título de esto es el funcionamiento de los tribunales de trabajo en el contexto de la pandemia. Yo voy viendo el PowerPoint, hablando y al final de la exposición haremos las preguntas. ¿Sí? Puntualmente me parecía pertinente hacer una introducción de lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, por eso también nos remitimos un poco a la acordada 3886 y a la nueva acordada que es la 3975, que entre las dos derogan a la acordada 2514, que era la que regulaba la presentación de los escritos en formato papel. ¿Sí? Como cuestiones preliminares, en realidad hay que un poco remontarse a que ya el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires es pionero en estos cambios que se están dando en cuanto a su organización del trabajo. Antecedentes de ellos son la firma digital, el expediente digital, la subasta digital, las comunicaciones digitales entre organismos. ¿Qué nos hizo el COVID-19 en esta organización? Obligó a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires a la suspensión de términos a partir del 16 de marzo y al funcionamiento de nuevas herramientas digitales a los fines de brindar el servicio de justicia en este contexto actual. Eso es lo que hizo respecto a la organización del Poder Judicial. Prueba de ello son que la Suprema Corte aprueba el nuevo reglamento de escritos, resoluciones, actuaciones digitales y el expediente judicial con comienzo a partir del 27 de abril. Suscribió convenios reguladores de la modalidad teletrabajo, realización de audiencias de vista remota. Los mismos integrantes de la Suprema Corte de Justicia podrán suscribir con el uso de la firma digital todos los actos jurisdiccionales, justamente estas acordadas que estamos hablando. La última resolución, la 480, es la moderada agregación del servicio de justicia a través de estos medios tecnológicos disponibles y en la medida que no impliquen la afluencia o el traslado de personas a la sede de los tribunales. Habilitar excepcionalmente la presentación de escritos de inicios próximos a prescribir o de cuestiones de urgencia a través del portal de presentaciones electrónicas, no así en forma física por la Receptoría General de Expedientes. La resolución 16 y la 17 que habla del no libramiento de giros menores a los 30.000 pesos, la obligación de que todos sean por transferencias bancarias, denunciando los EBU correspondientes. El tema respecto de las transferencias por honorarios también, que sean acompañadas en formato PDF, las boletas de aportes correspondientes para no apersonarse al viaje al banco a los fines de presentar la misma. Y un poco volviendo al inicio de esto de la acordada 3886 y la acordada 3975, como bien lo decíamos, ambas normativas se complementan entre sí para derogar el acuerdo 2514 que regulaba el régimen general de escritos judiciales, resoluciones y expedientes judiciales en formato papel. Volviendo un poco a la 3886 para acordar que nos había impulsado, que había cambiado,
había aprobado el reglamento para las presentaciones por medios electrónicos que se aplicará en forma obligatoria a todos los procesos judiciales, ¿sí? Con excepción de la demanda, cualquier escrito de inicio del proceso y demás supuestos expresamente complementados en el artículo, todas las presentaciones que se realizan las partes y sus letrados en el proceso serán generadas y rubricadas digitalmente. Eso es un poco lo que nos regulaba la acordada 3886. También se estipulaba esto, que los órganos no recibirán en soporte papel, con excepción de los actos que no se consideren mero trámite en relación a las actuaciones por derecho propio. Esto es, cuando los letrados actúan como letrados patrocinantes, hay ciertas presentaciones que necesariamente deben hacer en formato papel por la firma de la persona a que patrocinan. Entonces, para eso salió toda una acordada que regulaba qué actos podían hacer sin la firma de su cliente y que eran considerados mero trámite, ¿sí? Y bueno, digitalizando la documental que oportunamente se acompaña en formato papel. Esta acordada que les mencioné, que es la 3842, regula que escritos no son de mero trámite, como bien dijimos, mencionando algunos casos como ser la demanda, su apelación, la reconvención, la oposición y contestación de excepciones, el planteo de incidentes, desistimientos, transacciones, interposación y contestación de recursos. Esos actos requerirían esa firma de la persona conjuntamente de su letra en formato papel. Cuestión que es un tema ahora justamente en el desarrollo de esta pandemia y de cómo se está organizando la justicia, de la actuación de ellos. Vamos ahora a la otra acordada que termina de complementar a esta 3886, que es esta nueva acordada 3975, que más allá de que ya se venía elaborando y preparando en la Corte, entiendo, es mi parecer, la Corte la terminó de sacar rápidamente en este contexto como para poder utilizarla para poder avanzar un poco en el contexto que se está viviendo. ¿Qué hace esta acordada 3975? Bueno, regula el reglamento de los escritos y resoluciones y actuaciones y diligenciamiento de expedientes judiciales que se aplicarán en forma obligatoria a todos los procesos. Por un lado, la 3886 regulaba los escritos que entraban a la justicia, y por el otro lado, ahora esta nueva acordada regula cómo actúa el tribunal respecto a las resoluciones y cómo serán las firmas, que se extiende directamente en formato papel. ¿Qué nos pasaba hasta el día de hoy? Que quedaba medio raro, por decirlo de alguna manera, que faltaba un complemento. Había tribunales que no estaba el escrito y estaba el despacho en forma hológrafa, había juzgados o tribunales donde directamente era toda la actuación digital, había tribunales que seguían imprimiendo escritos y la resolución también por escrito y firmada en formato hológrafo. Bueno, esto termina de complementar todo y darle el cierre para justamente que sea este expediente digital en su integridad. Hoy directamente van a ver todo por el sistema informático y el expediente se remitirá a lo que va a ser la actuación de los letrados patrocinantes, a las demandas, que eso no se ha cambiado, que tienen que ser en formato papel y por escrito por medio de la Receptoría General de Expedientes, las contestaciones de demanda de los letrados patrocinantes, las cédulas que se han diligenciado, oficios y en fin. Bueno, ¿qué pasa? Esta acordada 3975 se implementa conjuntamente con las herramientas de gestión previstas para la emergencia que se atraviesa la Administración de Justicia a raíz de la pandemia COVID-19. Tiene un plazo de 45 días de su implementación y culminado ese proceso se deroga en su integridad la acordada 2514, que es la que mencionamos anteriormente. Respecto a los escritos judiciales, cuestiones formales que no está de más mencionarlas, pero surgen del texto de la acordada, es que los profesionales deberán consignar sus nombres, apellidos, teléfono celular de contacto, eso sería la novedad, número de quit, condición impositiva, inscripción de la matrícula, datos previsionales, el número de expediente, la carátula, la mención de la parte que representan y los domicilios constituidos. Un poco respecto al teléfono celular, aventura esto de la comunicación telefónica o por medio de videollamadas o las plataformas digitales que
están a sus efectos a los fines de poder comunicarse entre los profesionales o celebrar algún tipo de audiencia virtual para una cuestión en particular, ¿sí? Respecto del formalismo de esa presentación, estipula que debe ser en tamaño A4, interlineado 1,5, margen izquierdo de 5 centímetros, margen derecho de 1,5. Se pueden utilizar 3 tipos de letra, que puede ser la letra Arial, la Times Roman o la Courier New, el tamaño de 12, y se estipula para los pies de página interlineado sencillo y letra número 10. Y en caso de hacer presentaciones en formato papel, se estipula el mismo formato que para el digital. Hay un artículo, que dice que si los órganos judiciales recibieran un escrito que no cumple con formato indicado, deberán indicar su incumplimiento al profesional que lo presentó, bajo percibimiento de tener por presentada, y que deberá subsanarla en el término de 3 días. Lo que se haya acompañado en formato papel respecto de copias de traslado también estipula que permanecerán para su custodia por el término de 2 meses. En relación a las resoluciones y actuaciones judiciales, ya no así de la presentación de los profesionales, que es la novedad, las resoluciones y sentencias serán generadas y rubricadas digitalmente. O sea, una sentencia, un interlocutorio, hoy va a estar subido digitalmente y filmado digitalmente, donde ustedes observarán por medio del portal de la MEP, de la mesa virtual, que va a decir suscripto por jueces, secretarios, sociales, letrados, y en fin. Esa actuación judicial, como también exige un formato para las presentaciones judiciales, también se estipula un formato para las resoluciones judiciales, que es de tamaño 4, interlineado 1,5, solo letra Times Roman, tamaño 12, y las notas de pie de página en tamaño 10 con interlineado sencillo. Se tendrán firmadas en la fecha y en la hora que registre el sistema, al momento indicado que se rubricaron exactamente, ¿no? Y podrán ser firmadas los días hábiles, pero tanto en horas hábiles como en horas inhábiles, ¿sí? El registro de sentencia, interlocutorio, los libros de acuerdo también serán todos en forma electrónica. Y esto es el expediente judicial. ¿Qué pasa en el expediente judicial? Los expedientes estipula que tramitarán en formato digital y el organismo deberá tener registro completo de la información del sistema de gestión a los efectos de garantizar el efectivo acceso a la información para que quede constancia. También se regula la no remisión física de las actuaciones a extraña jurisdicción, para lo cual se debe generar o bien un archivo PDF con toda la causa y ser remitida vía digital a la casilla correspondiente del organismo receptor, o en todo caso indicarle a este organismo receptor que está a disposición en la mesa de entradas virtuales MEP las actuaciones para poder realizar su consulta, ya que va a estar todo firmado digitalmente. La modalidad esa será utilizada siempre y cuando no exista un convenio con la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Interdepartamentalmente, salvo con el Ministerio Público Fiscal, hoy la remisión de la causa se podría radicar en ese tribunal juzgado para su consulta, o en los casos de incompetencia, de una acumulación, directamente se radica virtualmente, más allá de hoy la remisión física, que eso es lo que se dejaría de lado. Por el sistema que se está instaurando no va a haber una foliatura, sino va a haber un orden cronológico, ¿sí? Eso también está estipulado en acordada. En el caso de ordenarse desglose de actuaciones filmadas digitalmente, se dejará constancia de ello con una clasificación digital específica. Se me ocurre, una contestación de demanda generada fuera de término, de alguna manera, como no se puede desglosar y entregar al interesado, el sistema estipulará un color diferente para que no se tenga en cuenta a la hora de poder hacer
de poder apreciar la prueba y sacar las resoluciones del caso. También está previsto el testar frases contenidas en documentos electrónicos, generando uno nuevo con la frase que se ordenó testar. Y bueno, son cuestiones técnicas que las van a ir modificando en el sistema a medida que transcurran estos 45 días. ¿Qué pasa? De que se estipula el formato mixto del expediente. ¿Y por qué esto? Necesariamente no es 100% digital, justamente por esto que hablamos, ejemplo del inicio de demanda o la actuación de los letrados patrocinantes, que se requiere el formato papel con la firma hológrafa. Entonces, este expediente mixto, si bien hay causas que ya vienen en ese formato y ahora van a empezar a tener otro formato, también se estipula para las nuevas causas en las cuales la demanda necesariamente va a estar presentada en formato físico, con una carátula, con una contracarátula, y a partir de allí las actuaciones digitales correspondientes. ¿Qué nos dice la acordada respecto de esto? Que se considerarán mixtos los expedientes originados y procesados en soporte papel hasta tanto se cumpla en su integridad con el expediente en formato digital. Y hasta tanto ello ocurra, se iniciarán de tal forma y continuarán tramitando en formato digital. Un poco lo que decíamos, demanda y luego todo formato digital. Respecto a estas nuevas resoluciones que sacó la Corte para poder afrontar la pandemia y de alguna manera administrar justicia, como bien les dije, está la resolución 16/2020, que es la que dispone que todas las órdenes de pago con débito en las cuentas dispuestas en el Banco Provincia deberán realizarse mediante transferencia electrónica, aún la de los montos iguales o inferiores a 30.000 pesos, y a tales efectos los interesados deberán denunciar en las actuaciones los datos bancarios correspondientes. Como bien les había dicho, también la resolución 17/2020, que dispone que a los fines de tener por acreditado el pago de los aportes y contribuciones previstos por el artículo 2, inciso A y el 13 de la ley 67/16, bastará la verificación del comprobante en la transferencia bancaria, lo que hablábamos de debiendo adjuntar el profesional en formato PDF la correspondiente boleta para digitalizar y que el banco efectúe directamente las deducciones correspondientes y de ahí envíe las sumas al CBU denunciado por el profesional letrado. Bien. La resolución 480/2020, ¿en qué contexto sale? Sale en este contexto en el marco del aislamiento social preventivo obligatorio, que la Suprema Corte dispuso proseguir al camino hacia fases progresivas, moderada de agregación, a través del uso de estos medios tecnológicos y en la medida, que esto hay que tenerlo en cuenta, en la medida que no implique la afluencia o traslado de las personas a sedes judiciales, ¿sí? ¿Y qué motiva la decisión? El propio desarrollo de la situación del coronavirus y la continuidad de las limitaciones a la circulación y las medidas sociales obligatorias de aislamiento, ¿no? Y sumado a que el ejercicio liberal de la abogacía en el ámbito de la provincia de Buenos Aires no ha sido exceptuado de las restricciones establecidas. ¿Qué hace esta resolución? Reanuda los plazos para el dictado de toda clase de resolución a partir del 29 de abril. A partir del 6 de mayo reanuda los plazos para la realización de presentaciones electrónicas y actos compatibles con las restricciones vigentes a razón de la pandemia. Actos procesales compatibles con las restricciones vigentes a razón de la pandemia. Y los despachos se realizarán en la medida que los medios tecnológicos lo dispongan y siempre y cuando no implique el traslado de personas a la sede del organismo. Se reanudará también el curso de los plazos correspondientes a todo acto de diligencia posterior a cada presentación, como bien dijimos, cuya realización siempre fuera compatible con las restricciones vigentes, ¿no? En razón de la pandemia. Se mantiene todavía la prohibición de iniciar nuevos procesos, a excepción de los que se encuentran por prescribir o las cuestiones de urgente despacho, ¿sí? Solo al efecto de regular la urgencia y de interrumpir las prescripciones en el caso de que estén por prescribir. Se usa
la herramienta tecnológica de acceso para la realización de actos procesales que de otro medio podrían verse impedidos, por ejemplo, no sé, audiencias conciliatorias en los términos del artículo 2 y 25 de nuestra ley procesal, que es la 11653, no sé, un acuerdo de pago en los términos del artículo 534, no así, que ahora hay una filmina en base a eso, no para las vistas de causas, donde se aprecia la prueba oral ofrecida por las partes, la prueba confesional, la prueba testimonial. Para eso sigue prohibido, o más que prohibido, se encuentra esa restricción. Puntualmente la Corte le dice que queda sin efecto, que no es aplicable para la celebración de vista de causa en los procesos laborales, ¿sí? También no es aplicable en el punto anterior la declaración testimonial de absolución de posiciones. Está bien, bueno, en el fuero del trabajo es propia de la audiencia de vista de causa. También queda sin efecto, respecto de nuestro fuero, la autorización de los tribunales colegiados para suscribir las decisiones urgentes de manera unipersonal por su presidente o quien lo reemplace. Debe estar el tribunal integrado o tener las firmas correspondientes a un tribunal de trabajo, ¿sí? A ver, respecto a nuestro fuero, es un avance en el sentido de que de alguna manera nos permiten poder desarrollar la causa judicial y avanzarla en la medida de lo posible un poco más, pero bueno, hay grandes inconvenientes. Yo solo mencioné algunos, como decir, bueno, la imposibilidad de celebración de vistas de causas, en virtud de que no tendrán lugar el uso de herramientas tecnológicas para la realización a distancia de estos actos procesales, la producción de pericias que requieran el traslado del profesional designado a diferentes establecimientos con el fin de realizar su labor, pericias contables, mecánicas, se me ocurren, la imposibilidad del perito médico realización la revisación correspondiente a la parte que alegó sufrir un daño para que pueda hacer su dictamen pericial. Sí, y bueno, con esto un poco termina la explicación de este PowerPoint y de estas nuevas resoluciones que sacó la Corte. Y bueno, los invito, Andrea, como lo quieras regular, para poder hacer un panel de preguntas en base a esto y compartir la experiencia de cada uno y en fin. Bueno, muchas gracias. Muy clara su exposición, doctor. Gracias y gracias por el PowerPoint que nos hizo llegar previamente. Ya todos lo tienen en su poder. Ahora, bueno, quiero resaltar algunas preguntas que hicieron los asistentes a fin de redondear esta excelente exposición. Bueno, se los transmito y escuchamos sus respuestas. Gracias. Bueno, muy bien, gracias Andrea. Entonces vamos a proceder con las preguntas en virtud de estas resoluciones nuevas, teniendo en cuenta obviamente los grises que tiene la misma y que un poco las soluciones van a estar dadas en los planteos de los justiciables y en el caso concreto y en la vorágine del día a día. Bueno, una de las preguntas es cómo se resolverá el tema referente a las audiencias conciliatorias y las audiencias de vista de causa. Bueno, como bien lo dijimos, respecto de las audiencias de vista de causa, la Corte no habilitó el medio de usos tecnológicos a los fines de poder brindar la declaración de los testigos, la prueba confesional y bueno, las audiencias de vista de causa en el foro del trabajo. No así se podría usar, como lo dijimos a lo largo de la charla, el uso de estos medios a los fines de una audiencia de conciliación, de cuestiones probatorias respecto al trámite del proceso, de una audiencia en los términos de un acuerdo de pago, que cada tribunal, al no haber una norma específica que lo regule, lo hará por medio de llamados telefónicos, llamadas de WhatsApp, la plataforma Zoom, Google Meet, las diferentes herramientas que se puedan utilizar, y teniendo en cuenta también los elementos tecnológicos informáticos que cada tribunal tenga, más allá de si se usan los propios o no.
Bueno, en relación a, dice, mecanismo para sellar los oficios de informes. Bien, es una muy buena pregunta eso. Más allá de no hay un criterio unánime, algunos tribunales se están aventurando que el profesional deje el oficio a confronte digitalmente por medio de una presentación electrónica, la que esté suscripta por ellos, luego la suscribe el juez y en su caso el secretario, y ese oficio se deja en la MEB a los fines de su impresión, donde va a tener la firma digital del letrado presentante y de los funcionarios habilitados a tales efectos. Otros tribunales también, o algunos juzgados, están implementando el confronto de estos oficios, la firma, como bien dijimos, del juez en caso de corresponder, del funcionario en caso de corresponder, y del envío de ese oficio a la misma casilla del profesional, que eso lo que suma es que a la impresión va a tener un código, que ese código QR va a ser a los fines de que la entidad receptora pueda ver la veracidad, sería como un sello medalla digital. La verdad no es que está regulado, pero es lo que algunos tribunales están haciendo. Y respecto de este tema, también va a depender mucho de la entidad receptora. No sé, la última, hay muchas empresas, tanto privadas como públicas, que tienen convenios, para lo cual uno puede responder digitalmente o pedir un pedido de informe digitalmente, o por medio de un correo electrónico, o por medio del portal de presentaciones electrónicas, la Cámara Nacional Electoral, el Banco Galicia, el Registro de la Propiedad Inmueble, a los fines de trabar embargos. Todas esas entidades tienen convenios y directamente se podría hacer desde el mismo tribunal. ¿Sí? Traslado de demandas vía carta documento, problemática de cumplir. Lo que hay que dejar en claro es que en este contexto traslado de demanda no se están efectivizando porque las oficinas de notificaciones no están funcionando, salvo para casos urgentes, en caso de notificar un traslado de un amparo o algo que ameritó abrir este nuevo expediente. Entonces, más allá de que el tribunal ordene esta nueva cédula, sea en el formato que sea, si es por medio de una cédula no se va a poder efectivizar por el no funcionamiento de estas oficinas. Avanzando un poco más en cómo podría ser el futuro de esto, disculpen. A ver, si es un caso urgente, se inició un amparo y hay que notificarlo, que claramente la oficina de notificaciones va a funcionar en ese caso, pero, no sé, supongamos el caso de notificar una medida cautelar a una entidad que tiene domicilio en Capital Federal. Se podría notificar tranquilamente por carta documento, y indicando, en el caso de un traslado de demanda que lleve copias, que las copias están en formato digital en el portal de la MEB para poder ser consultadas allí. No hay nada escrito, ninguna resolución lo reguló en cómo va a ser para el futuro. De hecho, la 3886 no cambió en ese sentido y habla de copias de traslado de demanda, habla de cédula en formato papel, pero bueno, para lo cual se podrían implementar estas mismas cosas, que estén a disposición las copias de traslado en el sistema informático, que algunos juzgados y tribunales ya lo están haciendo. Pero bueno, la realidad es que hoy no se va a poder efectivizar un traslado de demanda. ¿Sí? Otra pregunta, ¿las audiencias de vista de causas fijadas están suspendidas? Y sí, claramente están suspendidas por la imposibilidad de poder celebrarlas. Hay que solicitar expresamente que se fije otra por las suspendidas. A ver, eso cada tribunal tomará su determinación. Si cuando el aislamiento social obligatorio se levante, fijará nuevamente y reprogramará las audiencias ya fijadas,
o algunos quizás se va a necesitar el pedido del profesional. Eso la verdad no está escrito y cada tribunal lo implementará como le parezca. Otra pregunta, ¿se pueden solicitar audiencias del artículo 25? A ver, solicitar se puede solicitar, si el tribunal la va a otorgar o no, va a depender de cada tribunal. A ver, la Corte habilitó esto de tomar esta clase de audiencias por medio de otros medios tecnológicos. Pero bueno, el criterio puede ser directamente que el expediente se haga prueba, de fijar una audiencia. Yo no entendería que se podría fijar en los términos del artículo 25, más que nada por el apercibimiento que conlleva la incomparencia. ¿Cómo pondríamos una multa por incomparencia cuando en realidad el llamado sería telefónico o por medio de una filmación, o en fin? Pero bueno, sí se podría fijar en estos términos, en el artículo 12, el 11, 653, el 34 del Código Procesal Civil y Comercial, una audiencia a los fines de hacer un convenio de pago, 534 del CPCC, y en fin. Bien. Para las vistas de causa fijadas, ¿se están diligenciando notificaciones en cédula papel a los testigos? A ver, si es algunos tribunales que fijaron audiencias para septiembre, octubre, noviembre, para poder notificar esos testigos, no se están efectivizando en virtud de que las oficinas de notificaciones están funcionando solo a los efectos de una guardia mínima para poder efectivizar notificaciones urgentes. Entonces, la verdad que no se estarían notificando. Bien, sigamos. ¿Cómo hace el letrado patrocinante al no poder contar con la firma de su cliente debido al aislamiento social obligatorio? Bueno, ahí lo que hay que tener en cuenta, que la verdad la acordada no es que indica la actuación del letrado patrocinante, es que la realización de todo es compatible con las restricciones vigentes en relación de la pandemia, así lo dice la normativa. Va a estar en los profesionales manifestar esto, de que algún pedido no es compatible a las restricciones vigentes en razón de la pandemia. Sí se pueden utilizar las figuras del gestor para poder contestar una vista, un traslado o en fin, y ante todo explicar la situación, dejar un escrito o indicando la imposibilidad de la firma o invocando esta facultad. Pero digamos, me parece que lo correcto sería en todo caso hacer la manifestación por escrita y hacerle saber al juzgado o tribunal que está interviniendo en esa causa, no quedarse con la duda ni entender determinada situación. ¿Sí? Otra pregunta. Temas traslado de demanda al llevar las cédulas con copias de traslado. Bueno, esto es un poco lo que estuvimos hablando anteriormente, de que eso no se reformó y se podría utilizar la figura de las copias de traslado digital. Más que nada, ¿por qué? Porque al iniciar un expediente, por la 3886, tienen la obligación de digitalizar toda la documentación acompañada y no se podrá correr traslado hasta que no esté cumplido con todas esas cuestiones formales. Bien. ¿Qué sucede con las demandas con prohibido traslado de demanda anterior al decreto del aislamiento? Bueno, un poco lo que estamos hablando de esto. Están los traslados de demandas ordenados que oportunamente salieron con anterioridad, pero no se pueden efectivizar porque no están funcionando las oficinas de notificaciones. Y en el caso de que pidan, no sé, una notificación por carta documento, que sí está funcionando el correo argentino, la parte requerida, la verdad, no tendrían los medios, en virtud del aislamiento social obligatorio, de poder ir a consultar a un profesional, ya que no podría salir de su domicilio para hacer la consulta profesional. Entonces, la verdad, también va a estar en juego evaluar el debido proceso y el derecho a defensa a juicio. Bien,
Firma de escritos. Respecto a este tema, una pregunta es: ¿poderes se pueden firmar? La realidad es que vamos de vuelta justamente a esto. Si se firmaría un poder, se estaría validando una situación de que una persona incumplió el aislamiento social obligatorio para poder firmarlo, y también, por otro lado, en una parte de la resolución que dice que todos los actos se pueden realizar sin que impliquen el traslado de personas al tribunal. Ahora, eso por un lado, habría una imposibilidad material de poder firmarlos. Y también hay que un poco dejar en claro que en virtud de la reforma del Código Civil y Comercial también se encuentra la libertad de formas para poder hacer estos poderes, que se podrían hacer en forma privada. Me imagino que el profesional va a tener el mismo inconveniente de cómo se juntaría con su cliente a los fines de que le puedan firmar ese poder privado, ¿sí? De hecho, la acordada de inicios de expedientes próximos a prescribir o de cuestiones urgentes, que es lo único que está habilitado como para iniciar un juicio nuevo, determina la situación, ahí sí, específica del letrado patrocinante, que bastará con una sola firma del profesional para poder iniciarla e interrumpir la prescripción, y oportunamente deberá acompañar en soporte papel a los fines de cumplir con el 3886 y poder darle trámite a esa causa que se inició al solo efecto de interrumpir la prescripción. Bien, en caso de tener un acuerdo listo y firmado por las partes, ¿cómo para presentarlo? A ver, si nos regimos literalmente por la acordada 3886, si son apoderados se pueden acompañar por token cada una de las partes, y si tienen facultad para poder realizar acuerdos, no habría ningún inconveniente, entiendo yo, para poder homologarlo. Si la actuación fuera de letrados patrocinantes y se encontraban firmados anteriormente por sus clientes, se me ocurre que los podrían adjuntar en un archivo PDF a los fines que el tribunal constate eso, y en algunos tribunales se está desarrollando a una audiencia de ratificación por videollamada entre el profesional del tribunal y el cliente patrocinado por ese profesional, donde exhibiendo el DNI para poder acreditar esa identidad, que tiene que ser el mismo documento que esté acompañado en el tribunal, se podría llegar a pasar al acuerdo para poder homologar. Sí va a depender, obviamente, del criterio de cada tribunal en cómo ver esa situación. Bien, ¿se puede pedir la homologación de un acuerdo laboral de manera digital? No entiendo bien a qué se refiere la pregunta, pero claramente si el acuerdo presentado por el abogado apoderado de la parte actora por token y el acuerdo presentado por el abogado apoderado de la parte mandada o patrocinante, con esta salvedad que hice anteriormente, son idénticos en su contenido, tranquilamente hacen un documento único y se podría, siempre y cuando se esté velando por el orden público laboral y sea homologable, se podría pasar a dirimir esa cuestión. Bien, otra pregunta más, y esta sería la última: ¿qué pasa con los oficios de entidades privadas? ¿Cómo se puede hacer para no perder ese medio probatorio? Como bien dijimos antes, todo esto se hace con compatible con las restricciones vigentes en razón de la pandemia. Si el diligenciamiento no es compatible en virtud de las restricciones en razón de la pandemia, no podría perder ese medio probatorio. Estamos en un problema más allá de que cómo se clausuraría el periodo probatorio si no es que hay una vista de causa. En ese caso tendrían que estar las dos partes de acuerdo, es decir, y toda la prueba pendiente de producción del derecho a alegar, y recién ahí podría pasar el expediente a sentencia. Y más por al artículo 41 de la 11653, la prueba informativa, uno tiene tiempo para diligenciarla hasta traer el oficio diligenciado hasta el momento de la vista de causa. Si no se fija en vista de causa, por ende no se podría perder esa prueba informativa. Bueno, realmente es un tema que da para hablar, es un tema donde claramente
a los fines de poder buscar una solución. Es el trabajo de pedir en conjunto y analizarlo en el caso concreto y siempre hacer una presentación a los fines de buscar una solución, ¿sí? Bueno, les agradezco a todos por el tiempo, por estar un sábado a esta hora escuchando esto y debatiendo esto. Pero bueno, esperemos que la situación de alguna manera se termine pronto y poder retomar la vida normal. Claramente esto es un cambio de paradigma en la administración de la justicia, en la manera de ejercer el derecho. Bueno, muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Gracias, doctor Colota, por tan clara exposición. Gracias por responder todas las preguntas. Y a todos ustedes, queridos amigos, gracias por estar. Saben que pueden contar con el Instituto siempre y con el Colegio de Abogados de San Martín, que siempre estamos a disposición de ustedes. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo encuentro del Instituto. Gracias, cariños.